Esa idea que no te deja en paz es la señal que estabas esperando. Este 28 de junio tenemos una energía muy especial, de esas que no vienen a dejarnos quietos, sino para despertarnos la mente, movernos por dentro y empujarnos a actuar. Ese día Martes entra en Géminis y casi al mismo tiempo forma un sextil muy cercano con Júpiter en Cáncer. La acción, la decisión y el impulso de Marte se unen con la expansión, la fe y la confianza de Júpiter. Y cuando estos dos planetas se conectan de manera armónica, se abre una puerta enorme para animarnos a hacer algo que veníamos pensando, pero todavía no nos atrevíamos a mover. Marte es el planeta del deseo, la acción, el coraje, el impulso vital. Es esa parte nuestra que dice basta, ahora voy. Pero al entrar en Géminis, toda esa fuerza no se expresa tanto desde el cuerpo o desde la pelea directa, sino desde la mente, las palabras, las ideas, la comunicación. Marte en Géminis es una mente encendida. Es querer hablar, escribir, aprender, preguntar, investigar, moverse, conectar puntos. Es una energía rápida, curiosa, inquieta, pero también puede ser dispersa. Puede querer hacer 10 cosas a la vez, empezar mis proyectos y no terminar ninguno. Por eso este tránsito trae una pregunta muy importante. ¿Qué idea merece realmente tu energía? Y ahí aparece Júpiter en Cáncer, que le da profundidad emocional a todo esto. Porque Júpiter expande, agranda, abre caminos, pero en Cáncer no expande desde la cabeza fría, sino desde el corazón, desde la intuición, desde la memoria emocional, desde la necesidad de sentir seguridad, pertenencia y protección. Entonces, este sextil entre Marte y Júpiter puede sentirse como un impulso interno muy fuerte, para decir lo que sentimos, para defender una idea, para animarnos a aprender algo nuevo, para tomar una decisión que conecte nuestra mente con nuestro mundo emocional. No es una energía pesada, no es una energía de bloqueo. Al contrario, puede sentirse como entusiasmo, como claridad repentina, como ganas de moverte, de hablar, de contar algo, de estudiar, de grabar, de crear, de mandar ese mensaje, de presentar ese proyecto, de tener esa conversación pendiente. Pero ojo, porque cuando Marte toca Géminis, también se activa la lengua filosa. Podemos estar más contestadores, más acelerados, más irónicos o reactivos. Y como Júpiter agranda todo lo que toca, también puede agrandar la confianza o la exageración. Por eso, este día puede ser maravilloso si usamos la palabra para construir, pero bastante caótico si usamos la palabra para herir. Marte entrando en Géminis nos habla de una espada convertida en palabra. Ya no peleo solo con fuerza, peleo con argumentos. Ya no avanzo solo por impulso, avanzo con una idea. Ya no necesito gritar para tener poder. Necesito ordenar mi mente y comunicar con claridad. Esta energía nos recuerda que las palabras también abren caminos, pero también pueden cerrarlos. Una conversación puede sanar algo que venía trabado hace años. Una frase dicha desde la impulsividad puede generar distancia. Por eso, este tránsito nos pide responsabilidad verbal. No se trata de callarnos, se trata de decir lo verdadero sin destruir. Esta energía puede activar mucha inquietud mental. Podés sentir que tu cabeza va más rápido de lo normal, que quieres resolver todo ya, que te cuesta descansar, que aparecen ideas, planes, ganas de escribir, hablar, estudiar, hacer cambios. También puede aparecer ansiedad si no sabes hacia dónde dirigir esa fuerza. Marte en Géminis necesita movimiento, pero si no tiene foco, se convierte en nerviosismo. Entonces la clave de estos días es elegir una dirección, una sola, no 10. Una conversación importante, una idea para desarrollar, un proyecto para empezar, un tema para estudiar, un mensaje para escribir, una decisión para tomar. Este evento mueve muchísimo el chakra garganta y el plexo solar. La garganta porque Géminis tiene que ver con la comunicación, la voz, la expresión y el intercambio. Y el plexo solar porque Marte despierta voluntad, decisión, deseo personal. Cuando estos centros se activan juntos, podemos sentir ganas de decir, esto soy, esto pienso, esto quiero, esto ya no lo negocio. Pero con Júpiter en Cáncer también se activa el corazón emocional, porque no se trata de hablar desde el ego, sino desde una verdad más interna. Es una energía ideal para ponerle voz a algo que veníamos guardando, para reconocer un deseo, para ordenar una emoción, para contar nuestra historia de otra manera. Este sextil
puede verse como un puente entre la voluntad humana y la confianza espiritual. Marte dice yo actúo, Júpiter dice yo creo, Marte dice me animo, Júpiter dice hay un sentido mayor. Entonces, cuando trabajan juntos, nos invitan a accionar desde la fe, pero no desde una fe pasiva, no desde esperar que el universo haga todo. Es una fe activa, es decir, confío, pero también me muevo. Pido señales, pero también tomo decisiones. Visualizo, pero también hago el llamado, escribo el texto, empiezo el curso, abro la conversación, doy el paso. Como siempre se dice, coherencia. Y esto es muy importante, porque mucha gente confunde espiritualidad con quedarse esperando. Ese tránsito nos dice todo lo contrario. La energía acompaña cuando vos también te elegís. No alcanza con desear algo. Hay que darle dirección. No alcanza con decir quiero cambiar. Hay que observar qué pensamiento te sostiene en lo mismo. No alcanza con pedir expansión si después te achicás cada vez que tenés que hablar, mostrarte o defender tu idea. Marte en Géminis, sextil Júpiter, en Cáncer nos pregunta, ¿estás dispuesto a hablarte diferente para vivir diferente? En estos días podemos sentir más entusiasmo intelectual, ganas de aprender, de leer, de investigar, de compartir conocimiento. También pueden aparecer oportunidades a través de conversaciones, redes, contactos, mensajes, reuniones, cursos, viajes cortos o propuestas inesperadas. Una charla casual puede traer una idea potente. Una frase que escuchás puede hacerte clic. Un mensaje puede abrir una puerta, pero para aprovecharlo hay que estar atentos. No todo va a venir con luces de neón. A veces la señal aparece como una inquietud que se repite. También es una energía muy buena para lanzar proyectos vinculados a comunicación, redes sociales, escritura, enseñanza, ventas, talleres, charlas, estudios, marketing, contenido, entrevistas, podcast, videos o cualquier cosa donde la palabra tenga protagonismo. Si venís pensando en contar algo, compartir una experiencia, presentar una idea o animarte a mostrar más tu voz, este tránsito te puede dar un empujón hermoso. Pero no desde la improvisación total, porque Marte en Géminis puede entusiasmarse y largarse sin estructura, y Júpiter puede confiar de más. Entonces, acciona, pero ordena, escribí, planifica, revisa, elegí un objetivo claro. En este día puede haber una mezcla rara entre entusiasmo y sensibilidad. Por un lado, ganas de moverse, por otro, necesidad de seguridad. Marte en Géminis quiere salir, hablar, probar, experimentar. Júpiter en Cáncer quiere sentir que eso tiene un sostén emocional. Entonces, quizás aparezca una tensión interna entre me animo y me da miedo, entre quiero decirlo y no sé cómo lo van a tomar, entre quiero crecer y no quiero perder mi refugio. Y ahí está la oportunidad evolutiva. Crecer sin abandonar nuestra sensibilidad, animarnos sin endurecernos, hablar sin atacar, elegirnos sin romper todo. Esta energía nos recuerda algo muy poderoso. Una idea puede cambiarte la vida, pero solo si te animas a escucharla, ordenarla y actuar. Marte en Géminis nos prende la mente, Júpiter en Cáncer nos abre el corazón. Y el sextil entre ambos nos dice, habla con intención, movete con fe. Elegí una dirección y no subestimes el poder de una conversación honesta. Contame, ¿qué sentís que necesitas activar en este momento? ¿Una conversación? ¿Una idea? ¿Un proyecto? ¿Una decisión? Te leo en comentarios.